Bienvenidos sean todos ustedes, estimados doctorandos y doctorandas, que ya tienen a cargo aquí también conjuntamente la voluntad y el deseo de superación para seguir esta asignatura que es Filosofía Universitaria. Con el mayor gusto los saluda la doctora Violeta Pereira Saldívar e iniciamos en esta oportunidad un ciclo de 2 conferencias. Empezaremos con la primera. Conferencia número 1 de la asignatura, como se ha mencionado anteriormente, Filosofía de la Educación. Con mucho gusto para ustedes. Esta primera conferencia tiene como título Ciencia y Filosofía. Los contenidos temáticos que vamos a tener a bien desarrollar en esta primera conferencia son los siguientes. En primer lugar, una breve introducción. Posteriormente vamos a ver diversos aspectos de la ciencia, haremos lo propio con la filosofía y después vamos a hacer como una conjunción de ambos términos que precisamente recibe el nombre de esta conferencia, filosofía y ciencia. En primer lugar empezaremos con la introducción. Se dice que la filosofía, de hecho, es una manifestación cultural como lo podrían ser, por ejemplo, la teología. Desde esa perspectiva vamos a ver, vamos a apreciar que no es necesariamente universal. Ahora bien, vamos a hacer una clara distinción al respecto. La filosofía tiene ciertos temas, ciertos aspectos, ciertos tópicos que pertenecen a lo que se llama el núcleo, ¿no?, de como variable de estudio. Eso lo desarrollaremos más adelante, pero eso pertenece a, es imperecedero y se ve a través del tiempo y de la historia. En ese aspecto se lo estudia lo que le llamamos también la filosofía sistemática. ¿Cuáles son esos temas que son recurrentes, que son transversales a través del tiempo? Ejemplos de ellos podríamos tener el origen del hombre, el destino del hombre, el bien y el mal, la existencia o no de un espíritu de alma, etcétera, etcétera. Pareciera que esas son preocupaciones que se pierden en el tiempo y que son comunes en diferentes espacios y en diferentes tiempos, en el desarrollo evolutivo del ser humano. Pero evidentemente también hay ciertas particularidades que se van a dar dado precisamente por el contexto que rodea esa manifestación cultural. Por eso se dice que no es universal en todos sus aspectos, solamente en algunos, y luego también evidentemente que no es eterno, porque va a ser las concepciones filosóficas, y a eso vamos a referirnos después con los paradigmas, pueden ir cambiando. En síntesis, alrededor de esta primera diapositiva, vemos la filosofía como una manifestación cultural que tiene aspectos que son imperecederos, que se van repitiendo a través del tiempo, pero que evidentemente hay otros que van a ser grandemente influenciados por el contexto, por el espacio y el tiempo. Luego tenemos que aquí las diferentes expresiones filosóficas que se han dado a través del tiempo van a tener lo que se va a dar diferentes tipos de paradigma en culturas de forma sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser que en un mismo tiempo, en una misma sociedad, en una misma cultura, pueden darse diferentes tipos de modelos o enfoques filosóficos. Ante todo, ¿qué son paradigmas? Son ciertos referentes como patrones de pensamiento referente a un tema determinado, que en este caso es el aspecto filosófico. Y luego también puede darse el caso que esas expresiones filosóficas pueden darse en una sola época, en un solo momento, en una sola coyuntura, en diferentes etapas. Voy a poner un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, pudiera darse, por ejemplo, en la época actual, coexisten diferentes tendencias, expresiones filosóficas en la actualidad. Y luego también podríamos dar un ejemplo del segundo caso, lo que se refiere a que, por ejemplo, el paradigma de la antigua filosofía griega se ha dado, por ejemplo, en el Renacimiento, no solamente en la edad antigua, sino también, por ejemplo, en el Renacimiento. Luego pasaremos a enfocar lo que es la ciencia. Y aquí tenemos, ante todo, qué entendemos por ciencia y eso veremos, pero primero vamos a ver lo que es antecedentes. Acá hay un personaje que seguramente ustedes lo conocen.
es Pitágoras de Samos, y aquí se le señala en la diapositiva tanto la fecha de su nacimiento como la fecha de su muerte. Cabe resaltar que su vida mayormente a veces se pierde un poco en la leyenda, no existen muchos datos exactos acerca de su desarrollo en su vida. Pero en este caso, ¿por qué lo vemos en esta oportunidad? Es importante porque él, inclusive, ¿quién no conoce en los estudios el célebre teorema de Pitágoras? Y desde ahí lo vemos como un gran matemático, ¿no? Él fue un gran impulsor, un gran estudioso de todas estas ciencias, matemáticas, geometría, aritmética, pero no solamente eso. Él fundó también una hermandad filosófica en la cual también se dedicaban a analizar, estudiar, investigar otros diferentes tipos de ciencia, pero siempre con un enfoque de reflexión, de análisis, ¿no? Y aquí es importante ver que en esa hermandad se recibía a personas de ambos géneros, tantos hombres o mujeres. Por ejemplo, Pitágoras, él era vegetariano, inclusive tenía ciertas particularidades. Por ejemplo, él no se vestía de pieles de animales. Él tenía una vida un poco como un místico, ¿no? Muy dado a la reflexión. Y sus seguidores también llevaban ese tipo esa tónica en su perspectiva, ¿no? Es importante ver que también él influyó grandemente en dos grandes filósofos de la antigua Grecia, que son Aristóteles y Platón. Entonces nos encontramos ante un personaje que con una labor muy científica, muy rigurosa, y que trataba de tener una coherencia en su vida académica, en su vida intelectual, pero también en su vida personal, que tuvo grandes cantidades de seguidores en esa época, por supuesto. Luego, evidentemente, ¿cuáles son algunos de los fundamentos que daba Pitágoras de Samos, más conocido como Pitágoras, ¿no? En este aspecto, él consideraba que la realidad era de naturaleza matemática. Interesante su planteamiento. Luego también hablaba de que la filosofía era un camino, una posibilidad, una alternativa para purificar el alma, a través de un raciocinio y de un análisis en forma exhaustiva y, por supuesto, en la búsqueda de la verdad. Vemos que aquí hay una palabra que es muy interesante: verdad, verdad y ciencia. Téngala presente para lo que veremos a continuación. Luego también tenemos el alma. Él consideraba que el alma, y precisamente filosofaba respecto a ello, creía que podía en algún determinado momento, lo que era una esencia muy especial en el ser humano, que podía unirse hacia la divinidad. Vemos pues que él es un científico, ¿no? Lo vemos por eso ahora en esta parte de la ciencia, pero como ustedes estarán apreciando, ciencia y filosofía eran al principio cosas que se interrelacionaban y que algunos consideraban que era una sola. Posteriormente vamos a tener que se dio el marco de acción de la filosofía en forma mucho más detallada, más concreta, más específica. Vamos a ir por una pequeña línea de tiempo a lo que es la Edad Media. Esta Edad Media que duró desde el año 476 después de Cristo hasta el 1493, con la caída del toma de Constantinopla por los turcos. Casi 10 siglos, de hecho, de duración, que los estudiosos hacen ver como ha habido tres grandes etapas: la baja Edad Media, la Edad Media y la Alta Edad Media. Y en este caso vamos a ver qué hechos históricos van a influenciar, y aquí estamos hablando del contexto que había mencionado al inicio de esta conferencia. Simple y llanamente eran, por ejemplo, las cruzadas. Hubo un gran intercambio con todo lo que era el Oriente. Luego también tenemos como el Índex, que es una lista de libros prohibidos,
que no necesariamente eran de temática religiosa, sino que inclusive eran de temática científica, pero como algunos de estos descubrimientos o avances o textos iban en contra de las creencias de la religión católica, que se caracteriza precisamente esta edad por ser eminentemente teocéntrica, es que fueron quemados, inclusive sus autores a veces excomulgados y otras veces, inclusive también el caso muy concreto y conocido por todos, que Galileo Galilei, por ejemplo, ¿no? Y en este aspecto también tenemos como grandes representantes, y lo mencionaremos en la segunda conferencia, a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Con la escolástica. Entonces vemos que una filosofía ahí va a retomar también a través del Renacimiento la gran influencia de la antigüedad clásica, ¿no? Específicamente y especialmente de Aristóteles. No se niega lo demás, pero veremos especialmente Aristóteles va a tener una gran incidencia, una gran influencia en la Edad Media, que como vemos no solamente se circunscribió al área de Europa, sino que también recibió diferentes tipos de influencias, específicamente del Oriente, ¿no? Específicamente el mundo árabe también. Y luego también pasamos en la Edad Moderna, que eso ya será materia también de la segunda conferencia, donde vamos a ver a René Descartes como un gran representante, ¿no? Que sale también él con su célebre obra y con el racionalismo, ¿no? Y con la duda metódica que veremos posteriormente. Pero acá vamos a hacer mención específicamente del siglo XVII, siglo XVIII, en el cual esta ciencia va circunscribiéndose con sus objetos de estudio. Y aquí creo que llegó el momento de definir ciencia. Se concibe ciencia como un conjunto de conocimientos organizados sistemáticamente, ¿no? Que tienen un objeto determinado, una parte de la realidad para hacer su estudio, centran su actividad en esta parte de la realidad, pero también tienen métodos específicos. Y en ese aspecto, concibiendo ese tipo de concepto de ciencia, veremos pues que esas realidades, ese desarrollo del pensamiento humano, del pensamiento científico, va a hacer que cada vez se vaya especializando, se vayan perfilando esas partes de la realidad, y por eso es que lo que era antes prácticamente ciencia con filosofía, que por eso se le llama la madre de todas las ciencias, se vaya circunscribiendo y perfilando en diferentes objetos de estudio y por ende en lo que llamaremos más adelante las ciencias particulares. Luego tenemos como segundo aspecto lo que es la filosofía. Y aquí, señores, a definir la filosofía hay diferentes formas de hacerla. En esta oportunidad voy a dar dos tipos de definiciones. Estoy obviando algunas que ya se desarrollarán en las sesiones que son la intensiva y la exclusiva. Pero en este caso vamos a ver el sentido etimológico. Filosofía proviene de dos palabras, filosofía. Filo es amor a la sabiduría, filio es sabiduría, amor a la sabiduría. Eso significa filosofía, amar, y otra cosa, se lo significa trascendiendo un poco lo que es la etimología, el saber por el saber, el amor a la verdad. Por eso es que también existe esa asociación ciencia y filosofía. Pero aquí vamos a detenerlos de manera más profunda en lo que es el genético. Esto tiene que ver, esa definición de tipo genético de la filosofía, la vamos a ver de acuerdo al origen, a la procedencia, de dónde surgen las escuelas o expresiones de tipo filosófico. Y acá vamos a ver dos grandes vertientes, Oriente y Occidente. No podemos dejar de lado que, por ejemplo, el Oriente, que se indica para aquellos que defienden que el origen de la filosofía está en esta parte del mundo, en el siglo XV a.C., específicamente con los hindúes. Pero también hay otros logros culturales en ese aspecto de los chinos, de la antigua China, inclusive también los persas y luego también Egipto. Y aquí me voy a detener un momento porque decirles que inclusive verán ustedes cuando en forma más exhaustiva analicen e investiguen al respecto, van a ver que muchos de los antiguos filósofos griegos tuvieron conocimiento, aproximación con Egipto, ¿no? Y en este aspecto vamos a ver, sin desconocer
los logros y los avances que tuvieron en el Oriente, vamos a perfilar como el origen de la filosofía en Occidente, específicamente en el siglo VI antes de Cristo. Y ustedes saben bien que en las ciudades-estado se distinguieron dos, Atenas y Esparta. Específicamente, bueno, tenían ambos sus propios ideales educativos, pero Atenas evidentemente tenía más tendencia a todo lo que eran las artes, las ciencias, y diferentes tipos de manifestaciones, y los espartanos eran evidentemente un ideal eminentemente físico y guerrero. Desde ese punto de vista, entonces, vemos a la filosofía, por un lado, como amor a la sabiduría, el saber por el saber, inclusive amor a la verdad, y luego también la de tipo genético, con Oriente y Occidente, y les hemos brindado también las dos posiciones, perfilando que realmente el origen de la filosofía, con ese paso del mitos al logo, que se verán a continuación en sus clases y en todas las actividades de investigación que tengan a bien realizar, es la razón fundamental, el principio del por qué se dice que con más contundencia el origen de la filosofía se encuentra en Occidente y específicamente en la antigua Grecia. Ahora, esta filosofía ya concebida como ciencia, ¿no? Tiene la finalidad de comprender aspectos culturales y aspectos de la experiencia de forma sistematizada, analítica, reflexiva, crítica, y no solamente son creencias u opiniones, porque recuerden que los antiguos griegos diferenciaban episteme de doxa. La episteme era el saber científico, el saber analizado, verídico, validado, por utilizar un término actual, pero la doxa era el saber popular. Específicamente, entonces, tenemos que la filosofía se orientaba más con la vertiente de episteme. Tenemos como variables de estudio dos grandes aspectos. El núcleo, que es lo que se dijo en la introducción, son ese tipo de aspectos, temas que han sido materia de análisis filosófico a través del tiempo, que ya dijimos anteriormente que era el destino, el origen del ser humano, etcétera, etcétera. Y en este aspecto también hay otros que van a ser coyunturalmente importantes de acuerdo al enfoque, de acuerdo al entorno cultural histórico de un determinado momento, ¿no? Entonces tenemos que, para analizar un hecho histórico, vamos a ver que hay verdades que son verdades, hay temas que son transversales y otros que van a ir cambiando de acuerdo a la coyuntura. Llegamos pues al tercer aspecto, que es la filosofía y la ciencia, ya como conjunción, ya como unión, y vamos a ver ahora, entre otros aspectos, por qué se dice que la filosofía es una ciencia universal, y la vamos a diferenciar también de las llamadas ciencias particulares. Acá vemos, en esta diapositiva, claramente en su título dice el enunciado: filosofía, ciencia universal. Y acá en este aspecto vamos a ver que la ciencia se va a interesar, va a tratar, tiene como objeto de estudio todo el conjunto de la realidad, de la vida del ser humano, de la naturaleza, de la vida misma. Y desde esa perspectiva no va a circunscribir su campo de acción a un campo específico, a un aspecto específico. No, es holístico. Y por otro lado también trasciende del simplemente estar en el mundo. Quiere llegar a saber, conocer y ubicarse en forma consciente como ser pensante y trascendente de todo lo que le rodea y de su propia naturaleza. Entonces, por eso es que, siendo el ser humano tan complejo, tiene que interesarse de una forma general de todo lo que implica la complejidad del ser humano. Tenemos acá las otras ciencias, llamadas ciencias particulares, en contraposición o a diferencia de lo que es la filosofía, que la denominamos ciencia universal. Esta sí circunscribe su campo de acción, su objeto de estudio, sus métodos, sus teorías, ¿no? Que no así no lo hace la filosofía, que no tiene métodos exclusivos, ¿no?
ellos sí, estas ciencias particulares, sí se especifican, se especializan en determinadas áreas y veremos a continuación algunas de ellas como ejemplo, pero estoy cierta que ustedes ya están viniendo a su memoria algunas de ellas, porque recuerden que al principio, con esa premisa de que la filosofía era madre de todas las ciencias, ratifico lo expresado anteriormente. Posteriormente, con el desarrollo de la misma ciencia y los mismos avances, es que se fueron circunscribiendo y especializando diferentes objetos de estudio, dando origen a las diferentes ciencias que ahora vemos como ciencias particulares. Tenemos como ciencias particulares, presentamos esta clasificación. Cabe mencionar que como estamos ante una ciencia fáctica, también van a existir diferentes formas de hacerlo, pero en este momento vamos a presentar esta, en la que se divide a estas ciencias particulares en reales y formales. Estas reales son aquellas que se ocupan específicamente, se dividen a su vez, y ahí está la razón de ser de esta división, en ciencias de la naturaleza. Por ejemplo, la física, la química, la biología. Tenemos también aquellas que son ciencias particulares que están relacionadas con la cultura. Específicamente, le mencionaremos dos: el lenguaje, la historia. Y específicamente las nombro porque de esto va a tener una cierta relación con la segunda conferencia que veremos acerca de esta asignatura de filosofía de la educación. Entonces pasémonos, después de haber visto la división de las reales, pasemos a las formales. Como vemos, si bien en las primeras, en las reales, se basan en hechos humanos, evidentemente, ¿no? Son las que podríamos decir ciencias naturales, ciencias humanas y ciencias de la naturaleza, las formales centran su campo de atención en conceptos mentales, en entes intelectuales. Son ideas, son abstracciones de la realidad. Ejemplo, la matemática. Otro ejemplo, la lógica. Veamos pues que la razón de ser de ambas, ¿no?, difiere en cuanto a objeto de estudio y por ende, y repito, sus teorías y sus métodos van a ser de acuerdo a su propio objeto de estudio y a la naturaleza, a la esencia de lo que pretende conocer, teniendo como factor común todas ellas que toda ciencia busca la verdad. Y en un estado en que en la creciente creación, ¿no?, creciente creación del conocimiento, toda ciencia está en constante revisión y evolución de sus propios principios, de sus propias teorías, de sus propios métodos y de los propios postulados que se da a través del tiempo, ¿no? Y eso es lo que le da, con todo lo falible que pueda ser un estudio, se busca la autenticidad y sobre todo, decir ciencia es búsqueda de verdad. Y acá tenemos características en cuanto a lo que es la filosofía, no es empírica. Ahora, se basa evidentemente, entonces ustedes podrían decirme, pero un momentito, ¿de dónde? Estamos viendo que no todas las ciencias son eidéticas. No, parten de la realidad, parten de la experiencia, pero no se quedan ahí, la trascienden a través de abstracciones, a través de concepciones, como decimos, de ese análisis, de extraer la esencia de esas experiencias, ¿no? Y luego también es holística porque se dijo, porque no tiene un especial y particular enfoque en un campo específico del ser humano, de la realidad. Le interesa y su campo es general. También la filosofía es fundamental en este caso concebida como que tiene fundamentos, que tiene principios, que debe ser validado, certeros, ¿no?, en la reafirmación de que esos enunciados son válidos para la realidad. Y también es racional. En este aspecto lo que se basa y lo que busca y ese acercamiento a esa aproximación a la realidad es la verdad. Y cómo se llega a la verdad por medio no de emotividad, ni opiniones, ni sentimientos, sino por medio de la razón, de la inteligencia y en forma sistemática, haciendo uso de técnicas y métodos mentales que aseguren esa aproximación y esa
dentro de lo posible, la infalibilidad de lo que se diga y la constante revisión de lo que se plantea. Y también es crítica. Y aquí evidentemente está asociada con esas dos anteriores, de fundamental y racional, porque se basa evidentemente en un análisis profundo de todo lo que implica la filosofía. Es una revisión constante y que ya veremos que las diferentes escuelas, específicamente las contemporáneas, llega a veces a crear cierta incertidumbre. La filosofía es crítica, la filosofía duda, la filosofía busca respuestas, pero a través de exhaustivos y constantes formas de exploración, de indagación de la realidad. Luego, en este aspecto, doy por finalizada la primera conferencia, en la, como verán ustedes, en la primera parte hemos visto aspectos de la ciencia, en la segunda específicamente la filosofía, y hemos visto que evidentemente en la última, filosofía y ciencia, se han tratado de lo que implicaba en la anterioridad como una sola ciencia que después se ha diversificado y que tiene unas características particulares que se quiere hacer general y válida a través del tiempo. Muchísimas gracias por su atención y les invitamos desde ya a la segunda conferencia.